que vayamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 6 y versículo 7. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Veamos este texto, ese versículo 7 otra vez. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos. Padre, gracias en esta tarde. Vamos a leer, Señor, tu palabra, la hemos leído. Tú conoces ciertamente nuestra condición del que habla. Cuánto necesito que tu Santo Espíritu sea quien dirija estas palabras. Son tus palabras, habladas a través de ese instrumento mediocre el cual tú has escogido en este día. Reconocemos, oh Dios, nuestra debilidad. No creemos que hay hombre o ningún hombre que sea suficiente para poder trazar tu palabra. Lo único que podemos hacer para trazarla correctamente es pedir tu ayuda. Rogamos también por la condición de cada persona en este lugar que recibirá tu palabra. Oh Señor, que tu palabra encuentre corazones sensibles, no corazones que se resistan a escuchar tu palabra y aplicarla. Dirígenos pues en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El hombre que escribió estas palabras, mis hermanos, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba en los últimos años de su vida, en el ocaso de su vida. Y especialmente en el versículo 6, Pablo decía que ya él estaba para ser sacrificado. Un estudio del apóstol Pablo nos da a nosotros a entender que Pablo vivió una vida para el Señor desde el comienzo hasta el final. En mi opinión personal, aunque no estamos llamados a expresar nuestra opinión, pienso, y algunos de ustedes estarían de acuerdo conmigo, que luego del Señor Jesucristo, uno de los hombres más grandes que haya vivido en este sentido fue el apóstol Pablo. No le vamos a atribuir al apóstol Pablo el lugar del Señor, pero el apóstol Pablo fue un hombre especial. Es tanto así que la doctrina que tiene la iglesia en el día de hoy, vamos a decir, en su gran porcentaje más alto salen de las enseñanzas del apóstol Pablo. ¡Qué bendición! ¡Qué instrumento de Dios más efectivo para la iglesia! Y Pablo allí escribe a Timoteo diciéndole que su vida está pronto por terminar. Y Pablo veía su vida como un sacrificio al Señor. Como un sacrificio al Señor. Todo lo que tenía que ver con su vida, desde el comienzo hasta el final, lo veía de esta manera. En el versículo 7, cuando el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando el apóstol Pablo dice esta palabra, hemos de suponer que Pablo, aunque la Biblia no lo dice aquí, tuvo que haber hecho un recuento de toda su vida, desde el comienzo de su carrera cristiana hasta el final, y tuvo que haber recordado los diferentes eventos de su vida, tuvo que haber evaluado, tuvo que haber pensado en muchas de las circunstancias que a él le pasaron, porque el apóstol Pablo no tuvo una vida muy fácil. Si leemos la vida del apóstol Pablo y leemos cuando el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio en 2 Corintios 11, versículo 23 al 30, Pablo dice de todas las vicisitudes que él pasó, habiendo recibido 39 latigazos,
habiendo sido puesto en la prisión, habiendo recibido bofetadas, habiendo recibido el menosprecio de muchos hermanos, habiendo enfermado cuando otros hermanos enfermaron. Y él decía, sin tomar en cuenta todo lo que sobre mí se agolpa y el sufrimiento por las iglesias de Cristo. El gran apóstol Pablo tuvo que decir en una ocasión que lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo lo estaba viviendo en su propia carne. Pablo fue un hombre especial, pero un hombre tan especial con una particularidad específica. Estaba consciente de que la vida cristiana es una batalla. Y es mi deseo en esta tarde, mis hermanos, hablarles a ustedes de por lo menos 6 señales de que muchos de nosotros probablemente, escuchen el término que voy a utilizar, probablemente podríamos estar perdiendo la lucha. 6 señales. No son las únicas, no son señales exclusivas, son señales que el Señor ha traído a mi mente para enseñarlas en esta tarde. Habría más, el tiempo no me lo permitiría, pero hay por lo menos 6 señales que podrían decirnos si nosotros estamos perdiendo o no esta batalla. El título de nuestra exposición en esta tarde, o esta exposición la he titulado La batalla que nos toca pelear. Pablo estaba consciente de esta realidad, y qué bueno es, mis hermanos, llegar al final de tu vida. O cuando tú sabes que el tiempo está cerca, que tú te puedes sentar y tú puedes decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. La vida cristiana, Pablo la veía como una carrera. Y cuando aquí se habla de que Pablo, él dice, he guardado la fe, Pablo está hablando del conjunto de doctrinas, de lo que ciertamente, a la cual ciertamente él fue obediente, y en esa misma obediencia él la pasó fielmente a otros hombres para que la guardaran. De manera, mis hermanos, que nuestro pensamiento va a girar en torno a esta batalla. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que la vida cristiana es una batalla? Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Es una batalla. Hermano, así como el pueblo de Israel tenía que librar batallas para poder conquistar la tierra, así como ellos tenían que librar batallas contra el enemigo para conquistar el reino, etcétera, 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 nosotros como creyentes estamos llamados a pelear la buena batalla si queremos saborear ciertos beneficios en nuestra vida. Rechazo la idea completa de que la vida cristiana es creer en el Señor, sentarnos en un sillón y que nos empujen lentamente hacia el cielo en una manera pasiva, sin actividad. Hermano, la vida cristiana es una vida de actividad, es una vida de lucha, de pelea, es una lucha en la cual nosotros debemos de esforzarnos, debemos de animarnos, debemos de insistir, debemos de buscar la vuelta, la manera de esforzarnos. Y si usted lee su Biblia, va a encontrar que tenemos una y otra vez un llamado a estas cosas. Solamente aquellos que se esfuerzan, se ve claramente en la palabra de Dios, son los que saborean las grandes victorias. No hay lugar en la vida cristiana para el pasivismo. No hay. Entonces, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que la vida cristiana es una batalla? Ahora, es una realidad que es ignorada por muchos de nosotros. Muchos de nosotros probablemente ni siquiera hemos considerado que ser creyente es estar en una batalla. El creyente tiene esencialmente 3 enemigos, los cuales hemos repetido en más de una ocasión y son bien conocidos. Tenemos la carne, luchamos contra la carne. Tenemos el mundo, luchamos contra el mundo. Y tenemos también lo que el apóstol Pablo habla en la carta a Efesios, diciéndonos que hay todo un grupo de huestes celestiales, principados, potestades, etcétera, etcétera, con los cuales luchamos.
y están aquí presentes y a diario hay lucha y muchas veces ni siquiera nos percatamos del asunto. Ahora pensemos en la carne por un momento. En Gálatas el apóstol Pablo escribió y dijo que el espíritu desea una cosa, la carne otra, y cuando estas dos, de manera que uno no puede hacer lo que uno quiere, hay una lucha que se libra en la carne. Ahora, si tú estás vivo, yo imagino que todos los que estamos aquí estamos vivos, respiramos, sentimos, podemos testificar claramente que se libra una lucha en nuestra carne. Y esa lucha se libra a diario. A veces queremos hacer las cosas del Señor, pero vemos que nuestra carne se resiste. A veces empleamos más tiempo dedicado a cosas carnales que no nos van a ayudar en lo espirituales, y cuando tenemos que decidir nos sentimos débiles. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo y toda nuestra energía han sido dedicados a las cosas carnales. Y eso es un ciclo que se repite en la vida cristiana una y otra vez. Pensemos en el mundo por un momento. El mundo nos ataca, el mundo nos presenta sus deseos, nos presenta todo aquello para seducirnos, y nosotros muchas veces accedemos a la invitación del mundo. Por eso tenemos mensajes de la palabra de Dios que lo hablan en 1 de Juan, de que no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y tenemos esta realidad que el apóstol Pablo nos describe claramente en la carta de Éfeso, en el capítulo, si podemos ir ahí, mis hermanos, para que tengamos esta idea. En Efesios vamos a leer en el capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo, consciente de esta realidad, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Qué son estos personajes? ¿De qué se componen? ¿De dónde vienen? Son reales, están en nuestra vida. Hermano, todo esto está declarado en la palabra de Dios para que nosotros ciertamente estemos apercibidos de toda esta lucha, que si no estamos apercibidos de estos enemigos que tenemos, si no estamos apercibidos de su realidad, la vida cristiana va a ser más difícil. Hermano, estos tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás, nos van a atacar y nos van a hacer la vida imposible. Y si es posible lograr su meta y objetivo, ¿cuál sería? Hacer que perdamos la batalla, o por lo menos hacernos sentir que hemos perdido la batalla. Ahora bien, ya estamos apercibidos de que tenemos estos enemigos. Ahora veamos algunas de estas señales, las cuales yo he pensado muy cuidadosamente en cuanto a señales que podrían hacernos ver que nosotros estamos perdiendo la guerra. Yo sea de paso, quiero decir que Pablo dice: he peleado la buena batalla, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, también le dice: Timoteo, pelea la buena batalla. Y yo quiero, antes de entrar en estas 6 cosas, es curioso, hermano, pensar que el apóstol Pablo describe esta batalla como buena batalla. ¿No le ha pasado por la mente a usted esta idea? ¿Por qué el apóstol Pablo la describe como buena batalla? Porque esta es una batalla que el Señor está con nosotros, es una batalla donde la victoria es segura, y el Señor nos ha dado los recursos, todos los elementos de juicio, todo lo que la gracia ha provisto para que nosotros salgamos victoriosos en medio de esta batalla. Pablo le llama la buena batalla. La llama ahí y la llama cuando le escribe a Timoteo: pelea la buena batalla. Mis hermanos, el Señor está con nosotros en medio de esta batalla. Por eso, algunos sugieren que Pablo la llama la buena batalla. No estamos solos en ella. El Señor, así como ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como él ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Todas las cosas que usted ve en la vida cristiana, usted ve al Señor siempre del lado nuestro. Ahora, si vamos a señalar algunas de las cosas que podrían indicarnos que estamos perdiendo esta batalla, tenemos que bajar al plano personal en cada una de nuestras vidas. Y es probable que algunos de ustedes no estén de acuerdo con algunas de las cosas que voy a señalar aquí, pero entiendo en el Señor
que si analizamos estas cosas y comparamos nuestra vida con ella, podemos decir si verdaderamente estamos o no ganando esta batalla. La primera cosa que quiero señalar es la falta de gozo en nosotros como creyentes. Hermano, cuando nosotros no sentimos el mismo gozo que antes teníamos al inicio de la vida cristiana, ¿tiene usted el mismo gozo que sentía antes en la vida cristiana? ¿Qué ha sucedido contigo y conmigo? Cuando ese gozo, esa chispa, esa alegría que nosotros teníamos de buena primera, nos encontramos hoy, al comienzo del año 2013, este es el primer mensaje del año, y nosotros podemos ver que no tenemos el mismo gozo para servir al Señor que teníamos cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor. ¿Sabía usted, hermano, que el gozo es una obligación que nosotros debemos de mantener? Cuando usted mira la ordenanza en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, especialmente en 1 Tesalonicenses 5:16, Pablo dice: estad siempre gozosos. Si usted recuerda su gramática española y no la ha olvidado, el término ahí está en imperativo, es un mandato. Estad siempre gozosos. De manera que como creyentes, nosotros estamos llamados a hacer, a esforzarnos y a usar todos los recursos habidos y por haber en el Señor para poder mantener el gozo en el Señor. Hermano, diciendo esto, estoy consciente de que hay muchas cosas que nos quitan el gozo en la vida cristiana. Pero cuando el creyente mira a esta circunstancia, debe pensar en qué es lo que verdaderamente le produce gozo en un mundo que va a la condenación, en un mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Hermano, lo que produce gozo en nosotros es lo que Dios ha prometido para nosotros, lo que viene, el porvenir. En este mundo, ¿qué dijo el Señor en San Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pensar en esto debe traer gozo en nosotros. O en medio de la situación, en medio de la circunstancia, el Señor dice que Él venció por mí y debe ser motivo de gozo y me voy a alegrar en Él. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. ¿Pero por qué? En una ocasión el Señor tomó a los discípulos y le hizo ver claramente que era motivo de gozo y de regocijo el que sus nombres estuvieran inscritos en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Hay muchas cosas que nosotros no pensamos en un momento determinado. Hermanos, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, verso 12, David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, la condición de David en su circunstancia le quitó el gozo en su vida. Y es por ello, mis hermanos, que nosotros debemos de identificar esto bien claro. Si en tu vida hay falta de gozo en el día de hoy y tú no sientes lo mismo, ya se perdió como ese gozo, esa alegría en el Señor, es tiempo de que nosotros revisemos ciertamente cuáles fueron las circunstancias que nos llevaron ahí. Cuando una persona no tiene gozo en su vida, no se va a ver motivado ni a participar de nada ni a hacer nada. Lo va a hacer por hacerlo. Lo va a hacer solamente como tirando algo al aire. Cuando una persona no tiene gozo en su vida, se va a mover sin fruto, sin resultado. El Señor mira el gozo y la alegría que podamos tener en Él. Y Él sabe ciertamente lo que hay. Una segunda señal, hermano, que nos dice a nosotros que podríamos estar perdiendo esta batalla es cuando no hay el mismo deseo que había antes de leer la palabra de Dios. ¿Hay el mismo deseo que había antes de leer la palabra de Dios? Ahora, cuando llega el tiempo de leer la palabra de Dios, tú te vas a la parte más rápida. A veces abre la Biblia y te va a leer los salmos. ¿Por qué es que muchos evangélicos se van a leer los salmos nada más y no quieren irse a otro lugar? ¿Por qué a veces nos conformamos con devocionales que vienen a través del internet?
O tal vez si tenemos un libro devocional, pensamos que leyendo el devocional y ya con eso hemos cumplido con la lectura, son caminos fáciles. El mismo deseo que había de leer la palabra ya no está. Si somos sinceros, podemos ver si hemos mermado en nuestro estudio de la palabra de Dios. No hay tiempo, cualquier lectura rápida es buena y cualquier cosa que podamos leer. Queremos decir, hermanos, que sin el consejo de Dios en su palabra, vamos a sentirnos como que estamos perdiendo esta batalla. Hermano, nosotros necesitamos la palabra de Dios. ¿No la necesitas tú? Yo creo que todos necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Por qué nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios en este lugar? Y cuando estamos aquí sentados, yo no sé si a ustedes pasa igual, pero muchos hermanos, cuando están aquí sentados, si usted les pregunta de qué se habló de la iglesia, no se acuerdan. Ellos dicen que el mensaje fue bueno, que el mensaje fue excelente, pero no se acuerdan de qué se habló. Ahora, se supone que la palabra, cuando la recibimos, debemos de meditar y aplicar en nuestro corazón. Pero ¿sabe quién está aquí probándose la palabra? Satanás con toda su hueste. Cuando la palabra de Dios cae en nosotros estamos distraídos. Y así mismo como la palabra del sembrador nos enseña que en cada lugar que cayó la palabra y qué fue lo que sucedió, lo vamos a leer en el pasaje. Así mismo sucede cuando la palabra de Dios es predicada, Satanás viene y se la roba de nosotros. Hermano, es una tragedia cuando nosotros venimos a la iglesia y hemos tomado estas 2 o 3 horas para estar aquí y salimos de aquí, el mensaje de la palabra de Dios no está en nosotros. Es una tragedia. Si eso no está sucediendo, entonces estamos o podríamos estar perdiendo esta batalla. Necesitamos la palabra de Dios para nutrirnos. Hermano, el creyente se nutre de la palabra de Dios. Yo recuerdo uno de los ancianos que conocí hace muchos años, ya no está, no sé si está vivo el Señor. Él decía que cuando una persona se convierte necesita vitamina B larga, Biblia, decía vitamina O, oración. Y él decía que esos 2 ingredientes eran necesarios para poder crecer en la vida cristiana. ¿Y qué sucede? Nosotros necesitamos la palabra. Yo creo que debemos recordar esto. Recuérdense lo importante de la palabra. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado, después de haber ayunado 40 días, recuérdense que cuando Él estaba allí, Mateo nos declara en el capítulo 4, versículo 4, cuando Satanás vino a atacarle, Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Dios respira a través de este libro. ¿Sabes? Dios respira. Dios habla a través de este libro. De manera que nosotros, si Dios habla por aquí, nosotros deberíamos emplear tiempo en este libro. Y deberíamos de tener programas de lectura sistemática, deberíamos de emplear tiempo. No sé a qué hora empieza el día nuestro en nuestra casa. Pero hermano, si usted se levanta, si tiene que entrar al trabajo a las 8 y se levantó a las 7:30 y dura media hora para vestirse, no piense que puede orar efectivamente el camino, no puede leer la Biblia. El creyente tiene que levantarse 1 hora o 2 horas más temprano. Dele un tiempo a Dios. Si usted sabe que va a tener un día tan ocupado, empiece el día con Dios. Hermano, cuando uno empieza el día en la palabra de Dios y en oración, el día es diferente a un día que se vaya completamente off, que no hagamos nada. Y para ello hay que pelear esta batalla. ¿Por qué tenemos que pelear? Con nuestra carne. ¿Usted cree que estas libras se quieren levantar en la mañana? ¿Y la libra suya menos? ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto cuesta remolcar ese cuerpo? ¿Cuánto cuesta remolcar esta mente perezosa nuestra? Entonces nosotros tenemos que estar en control en este sentido. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Si se acuesta muy tarde, difícilmente va a poder levantarse temprano. Una observación, aquellos hermanos que se acuestan tarde, jóvenes, no van a poder, van a sentir que están perdiendo esta batalla. Si hay hermanos que se ponen a mirar películas y le da tantas horas y por la mañana no van a poder levantar. El que se acuesta a las 3 a las 4 de la mañana, ¿cómo se va a levantar a las 6 a buscar a Dios? Hay gente que sigue corriendo. Entonces, debemos de pensar en esto. La palabra de Dios es necesaria. Esta es una señal. Si no estamos meditando en la palabra de Dios, entonces podríamos estar perdiendo la guerra, porque es a través de la palabra
y solo a través de la palabra que nosotros nos fortalecemos. Otras cosas son importantes, pero la palabra es sumamente importante. Una tercera cosa, orar. La verdad, hermanos, que todo creyente está llamado a orar. El apóstol Pablo escribió 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Ojalá que todos aquí podamos orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir orar continuamente. El Señor dio una demostración de esto con su vida cuando vivió con los discípulos aquí en la tierra. En Mateo 26, versículo 41, el Señor dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Es decir, que si no velamos y oramos, obviamente entramos en tentación. Y dijo el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, esta carne nunca va a querer hacer ninguna de estas cosas, ni va a querer buscar de Dios. De manera que la oración, si no hay tiempo para orar, ciertamente estamos, o podríamos sentir que estamos perdiendo esta batalla. Un escritor decía, si usted no ora, muere. De la misma manera que si usted no respira, muere. La oración para el creyente es un respirar. Estas son verdades, hermano, que todos nosotros sabemos. Pero estamos hablando acerca de esta batalla. Y cuando usted sabe que no está orando, ¿qué quiere decir esto? Que estamos o podríamos estar perdiendo esta batalla. Podríamos nosotros decir que vamos a pelear la batalla que estamos llamados a pelear, valga la redundancia, sin oración. Necesitamos orar. Otra cosa más, cuando usted se ve que servir al Señor se convierte en una tremenda carga. Cuando usted se ve que servir al Señor se convierte en una tremenda carga. Tenemos varios ejemplos de esto en la palabra de Dios. Cuando usted dice, me lleva, yo no voy. Me empujan, yo no voy. ¿A cuántos de ustedes hay que empujarlo para servir al Señor? ¿A cuántos de ustedes hay que rogarlo? ¿A cuántos de nosotros hay que estarle constantemente exhortando, animando para servir al Señor? ¿No se supone que el creyente verdadero tiene un deseo y donde quiera que él ve una oportunidad y donde quiera que él ve una necesidad se manifiesta solo y dice, yo quiero ser parte de esta obra que está ocurriendo en este lugar? Esa es parte de nuestro deseo. Y algunos de nosotros, tal vez en una manera religiosa, podríamos estar haciendo algunas cosas. Y hemos de recordar, hermano, que hubo un tiempo en la nación de Israel cuando Dios le reclamaba a los sacerdotes, porque nosotros cada uno somos reyes y sacerdotes, igualmente como eran aquellos allá en Malaquías, capítulo 1, versículo 10 al 14. ¿Cuál es el reclamo que dio así? El Señor se quejaba de que ellos ofrecían el sacrificio de animal tuerto, engordado, y el Señor mismo decía, no tengo complacencia en lo que me estás ofreciendo. Entonces, una señal que podríamos ver bien clara en nosotros de que estaríamos perdiendo esta batalla es cuánto de nuestro servicio al Señor lo damos, pero hay que obligarnos, y muchas veces hay que empujarnos, y si lo damos también en una manera mediocre. Hermano, como creyentes nosotros estamos llamados a dar de nosotros siempre lo mejor al Señor. El Señor se merece todo. El Señor se merece nuestro tiempo. El Señor se merece que usemos los dones que Él nos ha dado para edificar a otros, para la iglesia, a todos los recursos que Él nos ha dado, utilizarlo para Él. De manera que si no lo estamos haciendo, podría ser esto también una señal. El Señor le dijo a ellos, no tengo complacencia. Ahora, en quinto lugar, hermano, una señal, y yo sé que esto tiene que ver con todos nosotros, más que nada, tiene que ver con la congregación en sí. Cuando el deseo de congregarnos, escuche bien, el deseo de congregarnos correctamente, lo he puesto en capital R para que, vamos a hacer un énfasis en eso. Cuando el deseo de congregarnos correctamente como iglesia está ausente en nosotros. Y ya hemos hecho esto con una costumbre. En la palabra del escritor de Hebreos, de Hebreos 10:25, él escribió, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La ausencia de los hermanos en la iglesia. Hermano, hay un tiempo para congregarnos, ¿verdad que sí? Hay una hora para congregarnos, ¿verdad que sí? Entonces, hay propósito cuando nos reunimos.
Pero nosotros como creyentes queremos congregarnos en el tiempo que queremos, a la hora que queremos. Óigame las condiciones que nosotros ponemos. Voy a hacer una prueba. Esta iglesia tiene servicio 3 veces a la semana. El martes a las 2, el martes a las 7, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Dónde estuvo usted el último martes pasado en la oración? No sé. El viernes tuvimos el estudio bíblico. ¿Dónde estuvo usted el viernes a las 7? Las damas se van a reunir el sábado. ¿Dónde van a estar las damas este sábado? Hágase la pregunta, pero venga el sábado. El domingo, hoy a las 2 de la tarde, ¿dónde estaba usted a las 2 de la tarde? Ahora, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Hay un tiempo que se ha señalado para reunirnos, sí o no? Hay una hora. Hemos seleccionado el día, hemos seleccionado la hora y hemos dicho cómo venir delante del Señor. Y esto, tú y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tomar eso en ubicación y decir, todo es para el Señor, estamos en una batalla, van a venir cosas en un momento determinado, hermano, que nos van a impedir, tal vez, o que vamos a tener que pelear. Yo voy a poner algunos ejemplos. A la hora de venir al culto, tu madre te va a visitar. Eso me pasa a mí. Alguien va a llegar a tu casa, va a entrar una llamada. A la hora de venir al culto, van a suceder muchísimas cosas que van a interrumpir tu tiempo. ¿Sabes quién está detrás de todo eso? Satanás. Porque si Satanás logra que tú no vengas al culto el día que se va a predicar la palabra, el día del Señor, se anotó un gol en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra puede ser de bendición y ahora dejaste de ir al culto. Y yo creo que debemos pensar en esto. Satanás está usando estrategia. Nos está mandando gente a la casa. Nos llama. Hace que la gente nos llame. Va a presentar situaciones. Cuando vamos a salir afuera a prender el carro tal vez no va a prender. Hermano, ¿para dónde vamos? A encontrarnos con Dios. Entonces el carro no prende y decimos, ya no voy al culto. Entonces uno tiene que ser sabio en todas esas cosas que se van a presentar. También nos va a ayudar a tener una vida desorganizada. Porque cuando uno tiene una vida desorganizada, que no conozca la prioridad de dónde va, siempre, o mejor dicho, voy a ser conservador diciendo esto, podríamos estar tarde el día del culto, porque anterior a eso, las horas que precedieron la hora, vale la redundancia, no organizamos nuestro tiempo correctamente para llegar al servicio. Hermano, ¿por qué es que nosotros llegamos temprano al trabajo? Digo, lo que llega temprano. ¿Por qué es que nosotros, cuando tenemos un compromiso, ¿cuántos hermanos hay aquí ciudadanos? ¿Cuántos hermanos son ciudadanos de Estados Unidos? Todos. ¿El resto son legales o ciudadanos? ¿Cuántos hermanos son residentes? ¿Hay algunos? Cuando usted le pusieron una cita para ir el día de la ciudadanía, ¿verdad que usted no llegó tarde? No, ahí no, porque sabe que lo cancelan y lo devuelven para atrás, ¿verdad? Pues mire, en el Señor nosotros debemos también de prestar atención a la puntualidad. El Señor se goza de que su pueblo sea puntual. Algunas veces podemos llegar tarde. Tenemos compromiso. Pero crear un hábito o una costumbre que nos afecte. Entonces, hermano, en este sentido quiero decir que es imprescindible para pelear esta batalla que nos congreguemos firmemente. Hermano, cuando el pueblo de Dios está reunido, la palabra de Dios dice que allí Dios manda bendiciones grandemente a su pueblo. El creyente que no se congrega tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir espiritualmente. ¿Escuchó eso? Tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir espiritualmente. El creyente que no se congrega no puede decir que se goza de una verdadera comunión con los hermanos en el Señor, porque cuando nosotros nos congregamos y nos abrazamos y nos hablamos y compartimos, hermanos, todo esto redunda en nuestra vida espiritual. Hermanos, es increíble cuando nosotros llegamos a la iglesia y todos nosotros llegamos aquí en las peores condiciones a veces. Cuando un hermano te da un abrazo, cuando un hermano te dice una palabra de estímulo, cuando tú escuchas una canción en la iglesia, un canto, o cuando probablemente la palabra que se está hablando aquí es exactamente lo que tú necesitabas en ese momento para tu vida. Eso no va a suceder en la casa, eso no va a suceder en la tienda, eso no va a suceder en esa película que estamos mirando, que hemos cambiado el culto del Señor, en ese partido de fútbol, en ese partido de basquetbol, mirando esto, mirando lo otro. Solamente sucede en la casa de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios conoce los corazones y sabe de cuáles cosas tenemos necesidad. Ahora bien, el creyente
que no hace de congregarse una prioridad en su vida y le da más importancia, escucha bien, al trabajo secular, a los estudios, los entretenimientos allá afuera, que cambia el tiempo del Señor por la baratera del mundo, dudo mucho que esté ganando la batalla de la fe. Porque otra cosa están ocupando ese tiempo. Hermanos, si a nosotros que venimos a esta iglesia 2 y 3 veces por semana, a veces no están variando, imagínense aquellos de ustedes que tal vez no hacen acto de presencia en el tiempo del Señor aquí en la iglesia. Debemos de colocar ciertamente nuestra prioridad en orden. Yo creo, hermano, que más que nunca, si queremos ganar esta batalla, debemos de hacer esto esencial. Mi tiempo para congregarme es sagrado. Me voy a encontrar con mi Dios. Me voy a encontrar con mis hermanos. Todo esto nos va a ayudar, porque para poder pelear esta batalla necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decir. Hermano, usted no sabe lo que el enemigo tiene tramado la semana que viene. Usted no sabe las circunstancias que se van a suceder en su vida la semana que viene. Pero Dios trae cosas en nuestra vida por anticipado. Y cuando vienen ya nosotros ciertamente estamos preparados. Y debemos de considerar, hermano, y que sea de paso, nuestra hora de llegada a la iglesia. Hermano, cuando el predicador está aquí arriba y empezó a hablar a las 3 de la tarde, algunos hermanos llegan 20 minutos después, se ha perdido más de la tercera parte del mensaje. ¿Sabe que los mensajes son como una especie de tren que usted se monta y Dios le va hablando y va creando escenario en su vida y va tratando con usted? Un ejemplo. Deberíamos de considerar esa parte también y estar a tiempo. De manera que el Señor nos dé a nosotros luz para congregarnos correctamente en este sentido. Hermano, y Dios quite de nosotros la pereza y la ceguera espiritual que podamos tener, porque Satanás se ha encargado de crear ambientes y situaciones específicas en tu vida y en mi vida para que no nos congreguemos, efectivamente. Por último, una señal de que podríamos estar perdiendo esta pelea es cuando nosotros estamos todavía viviendo con un pie en los caminos del Señor y otro pie en el mundo. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, este es Lucas 16:13, donde el Señor estableció claramente cuando dijo: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Cuando tú ves tu vida y tú te sientes como dividido entre 2 cosas, y tú dices, está bien, el Señor y tiene esta lucha, estás en una batalla, pero ojalá que en ese sentido el Señor trate contigo, trate conmigo en ese aspecto. Hermano, tenemos una batalla. Estamos en medio de una batalla. No podemos ignorar la realidad que la vida cristiana es una batalla. Vamos a tener lucha. Pero ojalá que pensemos que el Señor está con nosotros y que digamos, como dijo el apóstol Pablo, he acabado, he peleado la buena batalla. Y esto es un asunto, hermano, todos los días. Todos los días vamos a tener lucha. Ojalá que podamos decir, he peleado la buena batalla. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en este día por tu palabra, por el momento que hemos meditado, Señor, en este lugar. Entendemos que no hay suficiencia en ninguno de nosotros para estas cosas y que debemos de reposar, Señor, en tu gracia. Debemos de fortalecernos en ti, en tu fuerza. Y en este día nosotros clamamos a ti y te pedimos que tú nos des la fuerza para hacer todas aquellas cosas que debemos de hacer para tener éxito en esta buena batalla que tú nos has llamado a pelear. Que cuando pasen los días de nuestra vida, podamos nosotros sentarnos y decir, he peleado la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Ayúdanos pues a aplicar todas estas verdades en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén.